Hola chicos, bueno, en esta oportunidad vamos a explicar el paso a paso para poder esbozar la gráfica de una función racional. Para este ejemplo elegí esta función racional cuyo numerador es un polinomio de grado 2 y el denominador es un polinomio de grado 3. ¿Sí? Recordamos, como hemos visto en la unidad 3 del programa de esta asignatura, que una expresión algebraica fraccionaria está definida siempre y cuando el denominador no es 0. ¿Sí? Así que para definir el dominio de esta función le vamos a pedir al polinomio denominador que sea distinto de 0. Entonces, en el primer paso vamos a definir el dominio de la función pidiéndole a x cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 6 que sea distinto de 0. Es decir, vamos a buscar las raíces de ese polinomio de grado 3, ¿sí? Recordando el teorema de las raíces racionales, por ejemplo, que me dice que un polinomio con coeficientes enteros, y en este caso con coeficiente principal 1, las posibles raíces racionales son los divisores del término independiente. Como el término independiente es 6, las candidatas a ser raíces racionales serán 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 6 o menos 6. ¿Sí? Recordamos que probamos con alguno de esos valores. Cuando encontramos aquel valor que hace 0 el polinomio, encontré una raíz, me construyo el factor es x menos esa raíz, y luego efectúo la división entre este polinomio de grado 3 y ese factor. Como cociente voy a estar esperando un polinomio de grado 2 y la búsqueda de las raíces de ese polinomio de grado 2 va a ser muchísimo más simple. ¿Sí? Les doy un minutito, buscamos las raíces de este polinomio de grado 3. Bien, habrán encontrado que este polinomio tiene 3 raíces, ¿sí? Las raíces 1, 3 y menos 2. Por lo tanto, esos 3 valores deberemos excluirlos del dominio, ¿sí? La función no está definida para esos 3 valores porque esos 3 valores anulan el denominador. Por lo tanto, el dominio de la función será el conjunto de todos los números reales exceptuando esos 3 valores, 1, 3 y menos 2. Bien, como hemos visto, los ceros del denominador son candidatos a ser asíntotas verticales, pero esto sucede siempre y cuando entre el numerador y el denominador no existan factores comunes, cosa que no hemos evaluado todavía. ¿Sí? Entonces, como un segundo paso, recomiendo ahora factorizar el numerador para saber, factorizar el numerador para saber si entre el numerador y el denominador existen factores comunes. En este caso, el numerador es un polinomio de grado 2, cuyas raíces salen inmediatamente aplicando la formulita de la resolvente, o bien es posible que si tiene raíces y tenga 2 raíces reales distintas o iguales, el producto de esas raíces me dé menos 2 y la suma de esas raíces me dé 1, que es el opuesto de b. ¿Sí? A ojito creo que las raíces salen y son 2 y menos 1. Por lo tanto, el numerador, que es x cuadrado menos x menos 2, lo podemos escribir como x menos 1 por x más 2. No, perdón, x más 1 por x menos 2. Dije que las raíces eran 2 y menos 1, ¿no? 2 por menos 1 me da menos 2, 2 menos 1 me da 1, que es el opuesto de b. Por lo tanto, al polinomio numerador lo podemos escribir como x más 1 por x menos 2, y el polinomio denominador lo podemos escribir como x menos 1 por x menos 3 por x menos menos 2, o sea, más 2. ¿Sí? Como podemos observar, entre el numerador y el denominador no existen factores comunes, por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que los ceros del denominador efectivamente son las asíntotas verticales de la función. ¿Sí? Así que vamos a definir como asíntotas verticales aquellos valores
del denominador, aquellos valores de x que anulan el denominador, luego de comprobar que no existen factores comunes entre el numerador y el denominador. ¿Recuerdan qué pasaba si existían factores comunes entre el numerador y el denominador? Bien, en ese valor la función no está definida, tampoco hay asíntota vertical, por lo tanto cuando vayamos a hacer el gráfico tenemos que extraer ese punto de la gráfica, ¿sí? Dejamos un agujerito. Entonces, asíntotas verticales podemos confirmar que esta función tiene 3, cuyas ecuaciones son x igual a 1, x igual a 3 y x igual a menos 2. ¿Sí? Además de asíntotas verticales tenemos la posibilidad de analizar si hay asíntotas horizontales, ¿no? Asíntotas verticales hay tantas como indique el grado del denominador, como máximo, ¿no? Asíntotas horizontales como máximo puede llegar a haber 2, ¿sí? No va a ser el caso que trabajemos nosotros, pero para este curso a lo sumo encontraremos 2 asíntotas horizontales. No tiene sentido que haya más de 2 asíntotas porque si no estaríamos tomando para un mismo valor de x más de un valor de y, ¿sí? Para el cálculo de las asíntotas horizontales tenemos que recordar la regla de los grados de los polinomios que conforman la fracción, ¿sí? Recordamos que si el polinomio numerador y el polinomio denominador tienen el mismo grado, existe asíntota horizontal de ecuación y igual, y ese numerito que conforma la ecuación de la asíntota horizontal no es otra cosa que el cociente de los coeficientes principales de ambos polinomios, ¿sí? En este caso, el grado del numerador es más chico que el grado del denominador. La regla me dice que tengo asíntota horizontal igual a 0. Y el otro caso sería que no haya asíntota horizontal y eso sucede cuando el polinomio numerador tiene grado mayor que el denominador. Entonces, en este caso podemos decir que, vamos a aclarar, ¿no? Como el grado del numerador es menor que el grado del denominador, es que confirmamos que la asíntota horizontal es igual a 0, ¿sí? Bien, ya tenemos bastante información como para empezar a construir la gráfica. Vamos con las intersecciones con los ejes. Las intersecciones con los ejes tenemos que buscar las raíces, que son las intersecciones con el eje X, que salen de los ceros del numerador. Las raíces son los ceros del numerador. Ceros del numerador. Que en este caso, como ya factorizamos el numerador para ver si había factores comunes con el denominador, podemos responder quiénes son las raíces, ¿sí? Las raíces son menos 1 y 2, así que esta función cortará al eje X en menos 1 y 2, una vez cada una, por lo tanto va a atravesar al eje X. No va a ser, ninguna de las dos raíces tiene multiplicidad par, o sea, no va a rebotar, como por así decirlo, ¿sí? Y también podemos hallar la ordenada del origen. La ordenada del origen, recordamos que la calculamos haciendo f de 0 siempre y cuando el dominio me deje, ¿no? En este caso el dominio me deja calcular f de 0, por lo tanto la ordenada del origen, si reemplazo a las x por 0, es igual a menos 2 sextos o simplificado menos 1 tercio. Bien, a veces depende de la función, con esta información ya es suficiente para volcar esta información en el gráfico y unir los puntos con una curva suave, ¿sí? En otras ocasiones es un poco más complicado con la información que me brinda este análisis poder construir la gráfica. Entonces, ahí optamos por hacer el estudio del signo, ¿sí? El estudio del signo de la función lo vamos a hacer dividiendo al eje real en pequeños intervalos, ¿sí? ¿Quiénes son los objetos que me dividen o qué números me dividen al eje real en pequeños intervalos? Las raíces de la función y las asíntotas verticales. Por lo tanto, si yo quiero hacer el estudio de signo de esta función, tendré que contemplar varios intervalos, dado que tengo 3 asíntotas verticales y tengo 2 raíces, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero hacer el estudio del signo de la función, tendré que dividir el eje real desde menos infinito hasta menos 2,
desde -2 hasta -1, que es una raíz, desde 1 hasta 1, que es una asíntota vertical, desde 1 hasta 2, que es otra raíz, desde 2 hasta 3 y desde 3 hasta infinito, ¿sí? De cada uno de esos intervalitos elegimos un valor representativo de la x, calculamos cuánto vale la función para ese valor y lo que nos interesa más allá del resultado es qué signo me da la función para ese valor. Una vez que complete la tabla, ya sí estoy en condiciones de volcar toda la información y construir la gráfica, ¿sí? Cuando uno busca los valores representativos de la x para estudiar el signo de la función, obtiene las coordenadas de un punto. No es obligación marcar ese punto en la gráfica, pero si lo tenemos calculado y no es un punto muy alejado de nuestra escala, podemos graficarlo como para ajustar un poquito mejor el resultado final, ¿sí? Los dejo que completen la tablita del estudio del signo y les doy un minutito para ver si podemos volcar toda esta información en el gráfico. Bueno, por una cuestión de espacio no dejé expresada la tablita con el estudio de signos, pero seguramente ustedes la tienen a mano, ¿sí? Bueno, empezamos a esbozar la gráfica de esta función. No sé qué valor de prueba habrán elegido para el intervalo menos infinito. Este valor dijimos que era -2, ¿no? Para el intervalo menos infinito menos 2, pero hayan elegido el valor de prueba que hayan elegido, me da que el signo de la función es negativo. Y cuando me aproximo cada vez más a -2, la función tiende a menos infinito. Por lo tanto, la gráfica tendrá un formato similar a este, ¿sí? Fíjense que en el menos infinito la función se aproxima a 0, que es la definición de asíntota horizontal, y cuando me aproximo a -2, la función se me va hacia menos infinito, que es la definición de asíntota vertical. Bien. En el intervalo -2, -1, si hicieron la prueba del signo, seguramente habrán usado un número entre -2 y 1, -1,5, el que ustedes quieran, y nos ha dado como signo de la función positivo. Por lo tanto, cuando yo me acerco a la asíntota vertical, la función se me dispara más infinito, y cuando me acerco a la otra asíntota vertical, que en este caso es el otro intervalo, ¿no? El de -1 a 1, el signo de la función me da negativo. Por lo tanto, estoy esperando que la gráfica tenga esta pinta. Paso por la ordenada al origen y me voy hacia menos infinito, porque entre -1 y 1 conviene usar el 0, donde ya calculamos la ordenada al origen, el signo de la función es negativo. Cuanto más me aproximo a la asíntota vertical, o me voy a más infinito o me voy a menos infinito. Como el signo es negativo, me voy a menos infinito, ¿sí? Entre 1, que es la asíntota vertical, y 2, que es la raíz, valor de prueba seguramente nos dio un número positivo, así que me aproximo a la asíntota vertical hacia arriba, y desde 2 a 3 un número negativo, así que me aproximo a la asíntota vertical con valores negativos. Y de 3 en adelante, nuevamente el signo de la función me vuelve a dar positivo, por lo tanto, me voy a tener que pegar a la asíntota por valores positivos, y cuando me desplazo hacia infinito, la función se aproxima a 0. Bueno, esta es relativamente la pinta que tiene esta función racional, ¿sí? Fíjense que para poder esbozar la gráfica de esta función, recurrimos a estos 5 pasos, no necesariamente ese es el orden que hay que seguir. Muchas veces el último paso, que es el estudio de signo, no es necesario utilizarlo. Si previamente analicé si la función es par, impar, si tengo en cuenta las raíces, si tienen multiplicidad par, la gráfica va a rebotar en la raíz, si tiene multiplicidad impar va a atravesar el eje. Y muchas veces naturalmente los trazos tienen que ir en una dirección o en otra para no contradecir la información que hemos calculado previamente. Bueno, espero que les haya resultado de utilidad este aporte, este video, y los invito a que se pongan a trabajar con este tipo de funciones, que parece complejo el análisis, pero es sistemático, ¿sí? Siempre vamos a hacer el mismo análisis. ¿Dónde van a estar las variantes? En los polinomios que forman la fracción. Bueno, nos vemos en el próximo video o en la clase de consulta para sacar las dudas que hayan quedado de esta parte.
Hasta la próxima.